Partidos ADN, Revolución Ciudadana y Partido Social Cristiano acordaron respaldar la candidatura de Henry Kronfle como presidente del Legislativo. Ministerio del Interior y Policía Nacional recuperaron $20.2 millones del robo al ISPOL. Con esto, ya suman 368 millones recuperados. Autoridades descartan éxodo masivo de ciudadanos venezolanos de Perú a Ecuador. Aún se analiza implementar un corredor humanitario. En lo internacional, un pueblo de Islandia podría desaparecer tras la erupción de un volcán que literalmente está debajo de la tierra. En los deportes, Ecuador Sub-17 derrotó a Marruecos en el segundo partido del Mundial y se acerca a los octavos de final. Buenas noches, amigos televidentes. Lunes 13 de noviembre del 2023. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos para que nos sigan a través del telégrafo.com.es, también en ecuadortv.es, además que nos escuchen en el dial de Pública FM y nos sigan a través de nuestras redes sociales. Iniciando la semana, bienvenidos. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo andas? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto acompañarlos en este inicio de semana acá en nuestro noticiero estelar. Nosotros arrancamos acá con nuestra oferta informativa. El Consejo Nacional Electoral culminó la entrega de credenciales a los asambleístas electos en los comicios anticipados de este año. Este miércoles se entregará dicho documento al presidente y vicepresidenta electos, Daniel Noboa y Verónica Abad, respectivamente. Esta es una de las últimas ceremonias formales relacionadas a las elecciones anticipadas de este 2023. En el Salón de la Ciudad, en el municipio de Quito, el Consejo Nacional Electoral entregó la credencial a los 15 asambleístas nacionales, 16 de Pichincha y 6 del exterior, quienes ganaron una curul para el periodo legislativo 2023-2025. En representación de los asambleístas nacionales, la legisladora Pierina Correa de la Revolución Ciudadana manifestó que su papel en el hemiciclo legislativo será el de brindar gobernabilidad sobre la base de diálogo abierto, pese a las diferencias ideológicas entre bancadas. Que confluimos en la Asamblea varias fuerzas políticas de ideologías diferentes, sí, esa es la riqueza y la pluralidad del ejercicio democrático. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En el disenso, yo siempre he dicho, se puede tener un proceso muy constructivo. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, destacó el trabajo contrarreloj que tuvo el organismo para la planificación y ejecución de las anticipadas, pese a las presiones y señalamientos de sectores interesados en desprestigiar el trabajo de la institución. Logramos estar a la altura de lo que el país demandaba y guiados siempre por nuestros principios y valores de honestidad y transparencia. Este miércoles, el Consejo Nacional Electoral tiene previsto entregar la credencial al presidente electo Daniel Noboa y a la vicepresidenta Verónica Abad. Los legisladores se posicionarán oficialmente en sus cargos en la primera sesión en el pleno que está prevista para este viernes. Javier Ceballos, Noticias 7. Y se confirma un acuerdo político entre la Revolución Ciudadana, Social Cristianismo y la Acción Democrática Nacional. Esto para elegir autoridades del Parlamento en la sesión de instalación del Legislativo de este viernes. El más opcionado sería Henry Kronfle, que se muestra cauto y a la espera de la votación final. En el ajedrez político de la Asamblea, las fichas están ubicadas para un primer movimiento que estratégicamente apunta a lograr que el social cristiano Henry Kronfle sea el presidente de la función legislativa. Los responsables de ello, los votos del correísmo, de los socialcristianos y del bloque oficialista Acción Democrática Nacional. Sin embargo, por supuesto que necesitamos un acuerdo nacional en la Asamblea multipartidista en donde cada uno de los movimientos tenga representación. Henry Kronfle sabe de este apoyo, pero no canta victoria antes de hora. Pueden ser que grupos políticos voten por una autoridad, otros no, y en otros casos, durante las votaciones, otros grupos políticos voten y esos que votaron antes no voten. Como parte de este acuerdo, el correísmo, al no tener la presidencia, busca otras prioridades. Estaríamos buscando la primera vicepresidencia y la primera vocalía. Legisladores de minoría esperan sumar voluntades para conformar una bancada que haga contrapeso a la mayoría. Pero más allá de una bancada, ecuatorianos, lo que interesa es que fiscalicemos
Los movimientos Construye y Gente Buena, después de varias discrepancias, formalizaron este lunes un divorcio amigable. Nosotros no vamos a respaldar nada que no sea transparente. Más allá de estas negociaciones políticas, ¿en qué estado queda el planteamiento inicial de un eventual juicio político a la fiscal Diana Salazar? Eso eventualmente se discutirá una vez que ya estemos en la Asamblea Nacional. No juicio a la fiscal, que el pueblo ecuatoriano le otorgue el voto a un asambleísta para que vaya a ejercer impunidad en el Congreso, no tiene presentación. Este viernes se verá si en la Asamblea se decreta el primer jaque mate, con Kronfle en la presidencia y legisladores del correísmo y de Acción Democrática Nacional en puestos claves en el Consejo de Administración Legislativa. Javier Ceballos, Noticias 7. A contrarreloj, así trabaja la Cancillería ecuatoriana para tener a punto el cambio de mando presidencial previsto hasta el momento para el próximo 23 de noviembre. A esto se suma la reciente petición del mandatario electo Daniel Noboa para que la ceremonia cueste la mitad de lo presupuestado. $600,000 costarían los eventos protocolarios para el cambio de mando previsto para el próximo jueves 23 de noviembre entre el presidente saliente Guillermo Lasso y el mandatario electo Daniel Noboa. Al menos así lo tenía presupuestado el Ministerio de Relaciones Exteriores, entidad encargada de organizar el evento. No obstante, la mañana de este lunes 13 de noviembre, Noboa informó a través de su cuenta de X que solicitó que ese monto se reduzca a $300,000. He dispuesto al equipo de transición buscar eficiencia y responsabilidad, que se trabaje con el gobierno saliente y se gaste menos del 50% de la cantidad presupuestada para el cambio de mando. Entre los costos a considerar están una cena de despedida para Guillermo Lasso con unos 260 invitados, un almuerzo de bienvenida a Daniel Noboa para unas 640 personas, regalos para los asistentes a la ceremonia por un monto máximo de $9,000, traslados desde y hacia el aeropuerto para las delegaciones internacionales y la transmisión del evento. Esto aumenta la presión para Cancillería, que ya trabajaba contrarreloj cuando se adelantó una semana la posesión del nuevo ejecutivo, para lo cual, ha dicho, debería tener contratado al proveedor de estos servicios hasta este 20 de noviembre. Miriam Zambrano, Noticias 7. Y este martes 14 de noviembre a las 2 de la tarde en el Palacio de Carondelet se realizará la reunión del Consejo de Seguridad solicitada por el presidente electo Daniel Noboa para conocer situación sobre la seguridad del país. Las autoridades actuales deberán informar al nuevo mandatario sobre los grupos de delincuencia organizada que existen en el Ecuador y cómo opera el crimen organizado, así como el equipamiento y las estrategias de las fuerzas del orden para combatir a los grupos delincuenciales. Es decir, cómo está operando el crimen organizado, cuáles son nuestras principales amenazas, cuáles son los GDOs, la relación que tienen entre el territorio, las cárceles, intra y extramuros, eso es la parte operativa, y la segunda fase es la parte logística, es decir, qué es lo que se ha adquirido, qué es lo que está en proceso y cuáles son las prioridades que debe tener el gobierno entrante. Y el tercero, no menos fundamental, el tema normativo. El país enfrenta crimen organizado con sus peores expresiones en temas de nivel de violencia y lo estamos haciendo con leyes cuando teníamos solamente delincuencia común. No hemos tenido nosotros, obviamente, el acercamiento con el nuevo ministro del Interior. Espero que mañana se lo tenga. Sin embargo, como le vuelvo a decir, estamos listos en una transición ordenada y responsable como habíamos definido. Autoridades del Ministerio del Interior, Policía Nacional e ISPOL informaron que $20,2 millones fueron transferidos a sus cuentas, dinero que se logró recuperar del desfalco de más de 900 millones del Fondo del Instituto de Seguridad de la Policía Nacional. El desfalco de aproximadamente $950 millones de las arcas del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, según sus titulares, es el robo más grande de la historia del Ecuador, y en este sentido poco a poco se ha ido recuperando este dinero. En esta ocasión fueron más de $20 millones. Ya se adjudicó a las cuentas del ISPOL un monto de 20.235.625 que fue acreditado por el Citibank de Nueva York. Estos $20,2 millones corresponden al pago por intereses de la operación SWAP que se desarrolló en Estados Unidos. Este monto se suma a lo recuperado anteriormente, por lo que hasta el momento se tiene un total de $368 millones que representa un 45% de lo robado. Y estamos a la espera de una resolución de una orden judicial para la acreditación de 72 millones más en el Safra National Bank.
Si se transfieren estos 72 millones, serían ya 440 millones recuperados, es decir, el 55%. Sin embargo, se critica el sistema de justicia ecuatoriano, pues dicen que los procesos aquí no avanzan. No puede ser posible que en Estados Unidos ya tengan 2 autores confesos de haber recibido sobornos de parte del señor Jorge Chérez Miño. Sin embargo, en nuestro país, ninguno de los procesos judiciales ha avanzado a una etapa de juzgamiento. ¿Qué más tenemos que hacer? Estamos ya recuperando los recursos, pero en el país todavía no hay un solo sentenciado. Recordemos que en 2019 se realizaron operaciones comerciales con el dinero del ISPOL por más de 900 millones sin respaldo. El acusado Jorge Chérez, que fue declarado como prófugo en Estados Unidos. Yo preferiría que sea detenido y trasladado hacia Estados Unidos, cumpla su sentencia, confiese como lo han hecho Álvarez Villamar y también Luzuriaga Aguinaga, y luego le manden a Ecuador. Según el comandante general de policía, este dinero que se ha recuperado será destinado para el pago de pensiones de servidores policiales en servicio pasivo, seguros de salud y además para créditos quirografarios e hipotecarios para los uniformados. Además, piden al gobierno entrante que brinde todas las facilidades y las negociaciones para recuperar más dinero robado. Edison Saavedra, Noticias 7. Colectivos sociales entregaron al consejero de Participación, Juan Esteban Guarderas, documentación que sustentaría que la designación del presidente del Consejo de la Judicatura, William Terán, no se realizó a través de una comisión ciudadana que revise el proceso, tal como señala el artículo 55 de la Ley de Participación Ciudadana. Afirman que únicamente se designó a Terán a través de una terna que fue enviada por la Corte Nacional de Justicia. La terna de donde sale el señor Wilman Terán no vino del presidente, vino de la Corte Nacional. Por lo tanto, tenía que haber una comisión ciudadana de calificación. No la hubo. Entonces, desde mi punto de vista, es que hay una nulidad insubsanable en la designación de Wilman Terán, porque no se podía a dedo decir que él tenía que ser elegido si no había una comisión ciudadana de calificación. ¿Pondrá esto en materia en el pleno del Consejo de Participación Ciudadana esta semana? Por supuesto, esta semana. Ahora, yo acabo de recibir una documentación de ciudadanos valientes que luchan por su país y mi rol es esto procesarlo dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se oficializó una denuncia en contra del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, por una presunta infracción electoral. A través de un comunicado, Juan Esteban Guarderas, actual vocal del Consejo de Participación, lo confirmó. El caso está relacionado con la pasada campaña electoral para las elecciones extraordinarias. Guarderas asegura que Muñoz apareció en spots electorales en redes sociales junto con la candidata. Según el artículo 278 del Código de la Democracia, los servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones, induzcan el voto a favor de determinada preferencia electoral, cometerían una infracción electoral grave que se sanciona con multas desde 11 salarios básicos unificados hasta 20 salarios básicos unificados, destitución, suspensión de derechos de participación desde 6 meses hasta 2 años. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, se pronunció al respecto. Escuchemos. Y les contamos que Ecuador recibirá 192 megavatios de energía adicional, esto luego de que el Ministerio del Ramo y de la empresa Energy Kill firmaron un contrato de concesión para la instalación, operación y mantenimiento de una central de generación térmica. La misma que funciona con 4 unidades de 48 megavatios cada una. Las 2 primeras unidades aportarán energía en el mes de diciembre y las 2 restantes en el mes de febrero del 2024. Esto mientras a nivel nacional se retomaron los racionamientos de luz desde este lunes. En Guayaquil, la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL, informó sobre el cronograma que regirá a través de sus redes sociales, donde se menciona que los cortes, que antes eran de 2 horas, aumentarán hasta 3 horas y comenzarán desde las 7 de la mañana. Mientras en la capital, la empresa eléctrica de Quito mantiene la suspensión del servicio durante 2 horas por barrios.
En Saquicilí, provincia de Cotopaxi, una camioneta fue quemada como parte de la justicia indígena que aplicó la comunidad. Además, a 4 personas acusadas de robar fueron purificadas con ortiga. Más detalles en la siguiente nota. Ladrón cogido, ladrón juzgado con la justicia indígena. Con esta advertencia, la comunidad de Saquicilí aplicó justicia indígena a 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, quienes fueron acusados de robar domicilios en ese cantón. Su último acto ilícito fue el pasado viernes, así lo comenta Pauqui Castro, miembro de la organización Hatarishun. Ellos mismos están reconociendo y admitiendo que delinquían. Ya ellos decían de sus propias bocas que ya es 9, 10 casas que pasan robando aquí en Saquicilí. Tras identificarlos, los detuvieron junto a las autoridades policiales y en asamblea este domingo se dictaminó su sentencia. Dijeron qué se hace con el vehículo en el que ellos robaban, transportaban lo que robaban de aquí del cantón Saquicilí. Entonces la mayoría dijeron tiene que prácticamente quemarse. También fue la aplicación el baño, el agua, la ortiga y los 7 látigos. Las personas caminaron por las calles de Saquicilí descalzas. Posteriormente recibieron su condena, que lleva a la purificación, según explica Pauqui. Eso para nosotros es para alcanzar un equilibrio, una armonización, no es un daño, una maldad como pretenden posicionarlos. Luego se continuó con la quema del vehículo que era propiedad de uno de los presuntos delincuentes, pues a través de este movilizaban todo lo robado. Las cocinas, los televisores, las refrigeradoras que habían robado y vendido allá en un mercado de Ambato, la entrega que se le hacía. A decir de Pauqui Castro, todo se cumplió con absoluto respeto a los derechos humanos y a las leyes ancestrales. Tras emitirse el acta de la aplicación de la justicia indígena, las 4 personas ya no serán procesadas por la justicia ordinaria, pero en caso de reincidir, Castro señala que las sanciones serán más drásticas. Olga Velasco, Noticias 7. Y los ciudadanos exigen que se pavimente una acera que está cerca de un centro comercial en el norte de Guayaquil. Piden más control con las tricimotos que generan caos. Vamos a ver más de este tema. La vereda extensa permanece con tierra aún. Moradores que viven en los alrededores del nuevo mall inaugurado en el norte de Guayaquil sobre la avenida Dr. Carlos Julio Rosemena Monroy mantienen inconformes a la ciudadanía. Supuestamente se hizo el mall, está ya más avanzado. Tendrían que, ¿cómo es que se llama? Que pavimentar la acera, pues, ¿no? Para más movilización del peatón, porque todos pasan para el lado de acá, la gente se aglomera por lo mismo. Claro, pues tiene que estar también pavimentada para poder estar bien. Esa es solo una queja en el sector. Además, reiteran el problema que generan las tricimotos, que realizan contravenciones a diario y no hay control. Porque se vienen en contravía, pues, para acá, la parte de aquí. Como le digo, en vez de dar la vuelta, para evitar dar la vuelta, se van en contravía, ¿ya? Entonces ese es el motivo por lo cual hay bastante tráfico aquí. ¿Nadie los controla? No, pues no hay control. Usted mismo se da cuenta que aquí no hay control. Por lo que hacen un llamado a la ATM. Así es, aquí tienen que madrugar los vigilantes porque esto es un caos. Puro tricimotos y los carros, se forma un tráfico tremendo. Es un problema, ni las personas pueden pasar a veces. 2 inconvenientes que se espera sean atendidos con prontitud. El ministro del Interior descartó un éxodo masivo de ciudadanos venezolanos indocumentados que han sido expulsados de Perú a nuestro país. Zapata mencionó que una expulsión masiva no se puede hacer si el país vecino, este caso Ecuador, no lo ha autorizado. Las autoridades se mantienen en diálogos con sus pares de Perú y Colombia para ver las posibilidades de un corredor humanitario. Le he solicitado al ministro del Interior que no genere las expulsiones hasta cuando nosotros no tengamos la coordinación y el ministro se ha comprometido a aquello. Esperemos esta reunión de las 5 de la tarde para generar todo este tipo de protocolos, si es que es necesario hacer un corredor o no. Lo más lógico sería hacerlo, porque no olvidemos que lo fundamental es que cuando usted expulsa a unos ciudadanos, tienen que llegar a su país de origen. Por lo tanto, no podrían quedarse, porque también hay el otro tema. Ecuador podríamos nosotros aplicar nuestra norma ecuatoriana, es decir, pedir los documentos y sobre todo, inclusive recuerde que desde el 2019 se requiere una visa. Es imposible que estas personas tengan estos documentos, por lo tanto, se da cuenta que podemos aplicar varias opciones.
Y les contamos que Islandia está en emergencia, esto por la posible erupción de un volcán. El proceso eruptivo ha provocado enormes grietas en las calles de la ciudad de Gimvadik, que que puede pasar a mayores y podría desaparecer. Así quedaron varias calles en la ciudad pesquera de Grindavík, ubicada en la costa este de Islandia, tras ser sacudida por 590 sismos solo este lunes, todos ellos con una magnitud inferior a 3 en la escala de Richter. El país se enfrenta a una inminente erupción volcánica que podría producirse en las próximas horas. Tras la advertencia de expertos, alrededor de 3.400 personas fueron evacuadas, quienes tuvieron 5 minutos para recoger todas sus pertenencias y huir del lugar debido a la peligrosidad. Sin embargo, los habitantes aseguran que los temblores ya se habían sentido desde hace varios meses atrás. Desde finales de octubre hemos tenido muchos más terremotos, quiero decir como 1000 por día. En la noche del martes, por ejemplo, desde la medianoche hasta las 4 de la mañana aproximadamente, era como un constante temblor en nuestra casa. En videos difundidos en redes sociales se observa cómo el humo proveniente del magma sale por las grietas de las calles y así se puede ver desde el aire. Esto provoca una gran incertidumbre entre los habitantes, pues temen que su ciudad sea destruida. Así que estamos con un enorme sentimiento de incertidumbre y una especie de tristeza y desesperación. Y ya no planeamos nada, vivimos de un día para el otro. No obstante, esta no es la primera vez, pues en esta zona hace 2 años el magma ya salió a la superficie tras una pequeña erupción. La última vez que se registró un fenómeno similar fue en 1973, cuando la lava sepultó parte de un pueblo en las Islas Vestman. A pesar del peligro, las autoridades de Islandia aún no se han pronunciado al respecto. Con la redacción de Mila Reynoso, Edison Saavedra, Noticias 7. Río de Janeiro afectado por las fuertes olas de calor. Durante el fin de semana, el sistema de alerta Río en Brasil, que registra la temperatura de ese país, indicó que el domingo el calor llegó hasta los 42,5 grados centígrados, algo que solo se siente durante el verano, que es en el mes de febrero. En Sao Paulo, la mayor metrópolis de América Latina, el Centro de Gestión de Emergencias Climáticas de la alcaldía también registró una temperatura media de 36,9 grados centígrados. Esta es, además, el registro más alto de calor desde que el organismo empezó a medir las temperaturas hace 19 años. El instituto emitió una alerta roja, sinónimo de gran peligro para la salud en varias zonas del sureste y centro-oeste del país, con temperaturas previstas de 5 grados centígrados por encima de las normales estacionales. Con esto hacemos una pausa, amigos televidentes. Regresamos con mucho más. No se vayan. Perfecto, les contamos que el sector de la construcción ve con buenos ojos la propuesta sobre la reducción del IVA del 12 al 5% para materiales de construcción. Sin embargo, sostienen que esta medida debería aplicarse desde la importación de la materia prima para que toda la cadena comercial se vea beneficiada. Para que usted pueda habitar una casa o un departamento, decenas de personas estuvieron involucradas en el proceso. Desde quien vende la materia prima, el señor de la ferretería o distribuidora, el albañil, jefe de obra, el arquitecto, el vendedor del inmueble y finalmente el consumidor, lo que genera alrededor de 485,000 empleos directos, sumado a los empleos indirectos. Más o menos vas a tener 1.500.000 trabajadores directos e indirectos en el sector de la construcción. Esto nos da que aproximadamente 5 millones de personas en el Ecuador dependen directamente de la construcción. Todo este sector se vería beneficiado con las reformas tributarias que plantea el presidente electo Daniel Noboa, pues según se conoce, se propone bajar el IVA del 12 al 5% para materiales de la construcción. El presidente electo se ha dado cuenta de la importancia del sector de la construcción para la dinamización de la economía y es algo que nos complace muchísimo. Y nosotros lo vemos con muy buenos ojos.
Pero según Joan Proaño, vicepresidente de Constructores Positivos, hay que ver el alcance de estas reformas, pues no es lo mismo que el producto final se grave con el 5% a que la reducción tributaria se aplique desde la compra de la materia prima. Si es que el acero lo importas solamente con un 5% de IVA, luego el de la estructura metálica compra los materiales más baratos y te vende solamente con el 5% del IVA. Y todos esos costos, al fin y al cabo, para vender una vivienda van a estar cargados solamente el 5% del IVA. Se va a poder bajar la vivienda al consumidor final. Si es que no se lo hace desde los procesos de importación, entonces va a tener un menor impacto al final. El objetivo de la reforma, según el nuevo mandatario, es que se pueda contratar mano de obra nacional. Si hay mayor demanda, necesitamos una mayor oferta. ¿Y cómo logramos esa mayor oferta? Logramos con la contratación de mano de obra, y toda la mano de obra que nosotros utilizamos en el Ecuador es mano de obra nacional. Obviamente se va a fomentar el empleo. Por ello piden a la nueva asamblea sensibilidad para tratar este tema, pues dicen que de este sector dependen miles de familias ecuatorianas, directa e indirectamente. Edison Saavedra, Noticias 7. Con la premisa de reactivar a los sectores productivos del país, Banecuador continúa con la entrega de créditos del 1 por 30, es decir, al 1% de interés a 30 años plazo. En esta ocasión, los beneficiarios fueron organizaciones campesinas y montubias de la costa, ubicadas en el cantón Santa Lucía, en la provincia del Guayas. Además, se entregaron certificados del banco para que los clientes que se mantienen al día en sus pagos, con una forma de reconocimiento a su buen comportamiento crediticio y responsabilidad. En este espacio, las autoridades resaltaron la importancia de democratizar los créditos y la necesidad de impulsar al sector agrícola y productivo del país. Esta es la primera vez en la historia que en un periodo de 2 años se atienden a más de 300.000 familias con más de 1.200 millones de dólares en créditos, y allá, a la base. Y el 65% de esas operaciones está dirigida a la economista más grandiosa del mundo, que es la mujer ecuatoriana, más amplio del mundo. Nadie ha hecho eso por la gente que menos tiene. Créditos de 1 a 5.000 dólares al 1% hasta 30 años plazo, crédito hasta 20.000 dólares al 5% hasta 10 años plazo, pensando en la gente que menos tiene y que no tenía acceso a la banca formal. Y este lunes 13 de noviembre se presentó un plan para el fortalecimiento del sistema quirúrgico. Se trata de una herramienta metodológica que busca fortalecer los servicios quirúrgicos a través de una infraestructura sanitaria, incorporación de talento humano, articulación con el sistema privado, innovación y más. Este plan se da debido al represamiento de cirugías. En mayo de 2022 se registraban 9.261 cirugías en espera en los establecimientos de salud del Ministerio del RAM, las cuales no se podían cumplir por la falta de camas en los hospitales. La nueva metodología se aplicó en 184 establecimientos de salud, 129 del Ministerio, 42 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 11 del Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas y 2 del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Las tortugas Galápagos comen plástico y basura, según revela una reciente investigación de la Pontificia Universidad Católica y la Fundación Charles Darwin. Son animales imponentes por su tamaño y longevidad. Dejaron de ser simples tortugas para convertirse en el símbolo de unas islas encantadas. Pero no todo podía ser perfecto, gracias a nosotros, los humanos. Como podemos ver, se está alimentando de algo que no es su dieta. Si nos fijamos bien, nos daremos cuenta que es una botella de plástico. Un estudio de grado de Karina Ramón y de la Fundación Charles Darwin encontró restos de desechos plásticos en las heces fecales de las tortugas que habitan cerca de la zona urbana de la isla de Santa Cruz. 86% de los ítems que se encontró son plásticos, pero además de plásticos también se encontró vidrio, se encontró metales, se encontró materiales de construcción, se encontró telas, papel. Es decir, hay una gama muy diversa de tipos de basura que lastimosamente están consumiendo las tortugas. Así nos lo cuenta su director de tesis, Santiago Ron, de la Universidad Católica de Quito, quien supervisó los 8 meses de investigación, en los que, por cierto, se captaron fotografías como estas,
que a diferencia de lo que se pueda creer, no es basura que llega con el mar. Esta es basura que se genera dentro de Galápagos, es la población galapagueña y los turistas que van a Galápagos los que están justamente generando esa basura. La situación es preocupante porque en el área urbana de Puerto Ayora, la localidad más populosa del archipiélago, nosotros encontramos más o menos un ítem de basura por cada 2 metros cuadrados de superficie. Estos empaques de golosinas fueron hallados en la recolección de 5.500 muestras de excremento de tortuga en las zonas urbanas. El peligro es la afectación intestinal a las especies que lo consumen. La digestión de las tortugas es muy lenta, ¿no? Puede demorar inclusive más de 33, 35 días y por ende es más probable a que mantenga esos residuos plásticos en los intestinos, en su aparato digestivo, y esto pudiera causar algún tipo de obstrucción y por ende en el futuro podría causar la muerte del animal. La causa para tanta basura es un mal manejo de los desechos y residuos en las islas. Mal clasificación de las personas que ahí vivimos o por irrespetar las normas establecidas por los gobiernos municipales y depositar basura en los lugares que no corresponden. Si bien en las áreas naturales y dentro del Parque Nacional Galápagos no se encontró más del 0.08% de plástico en las heces de las tortugas, en la isla de Santa Cruz reside una población de al menos 7.000, que vuelve a estar en peligro a causa del ser humano y negligencia de las autoridades locales. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Sofía Lincango pasó 19 años sin ser diagnosticada con endometriosis. La enfermedad avanzó tanto al punto que no puede tener una vida común. En la siguiente nota les contamos más sobre este padecimiento que podría incapacitar a su paciente. Mi sueño desde pequeña fue tener hijos y saber que no, de pronto, por ahora esa posibilidad no está dentro de mis sueños o no va a haber manera de pronto en este momento. Al principio fue la depresión total. Esta podría ser la noticia más difícil de muchas parejas. Sin embargo, otros síntomas que provoca la endometriosis pueden llegar a ser incapacitantes, como es el caso de Sofía Lincango. Ella, desde temprana edad, sintió dolores intensos. Pese a sus constantes visitas al hospital, nunca pudo recibir un diagnóstico. Era que de pronto una comida me sentó mal y que eso era todo. A sus 28 años fue diagnosticada finalmente con endometriosis y desde entonces ha tenido decenas de intervenciones quirúrgicas. El especialista en fertilidad Pablo Valencia explica que esta es una enfermedad que se puede presentar desde los 13 o 14 años de edad. Pero cuando esta paciente ya está en edad reproductiva y no logra un embarazo, el 30% tienen endometriosis. La endometriosis se puede presentar a edad muy temprana, desde los 13 a 14 años, y son menstruaciones muy fuertes, muy dolorosas. Un adolescente ya puede estar desarrollando una endometriosis. Lo que sucede es que crece un tejido similar a la mucosa interior del útero que puede causar un dolor intenso en la pelvis y en ocasiones desencadenar en otras enfermedades. La endometriosis puede progresar y producir quistes en los ovarios de endometriosis. La recomendación del especialista es acudir al médico si presenta alguno de estos síntomas. Periodos dolorosos e incapacitantes, denominados dismenorrea, dolor pélvico, dolor al tener relaciones sexuales e infertilidad. Pero es el ginecólogo general que debe sospechar la endometriosis en toda mujer que tiene estos síntomas y no decirle los cólicos son normales, aguántate, como les dicen la mayoría de las veces. En el caso de Sofía Lincango, el dolor es tan fuerte que no puede acudir a su lugar de trabajo, ni siquiera puede salir a hacer compras como cualquier otra persona. Muchas mujeres vivimos afrontándonos al dolor tan fuerte que en muchas ocasiones, como yo antes decía, el suicidio muchas veces es una alternativa. Manuela Bedón, Noticias 7.